Muy bien, pues cabe mencionar, a petición de los ponentes, estábamos ahorita buscando sus antecedentes para hacer alguna relación de su trayectoria y nos han comentado que amigos de todos, y en este caso nos hicieron la petición de presentarlos directamente con el tema que se va a realizar por cuestiones de tiempo. Entonces iniciamos con lo que son candidaturas independientes, experiencias exitosas. En el caso de Yucatán, el ponente, el maestro licenciado Fernando Bolio Vales, expresidente del IPEPAC de Yucatán. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias y solamente quisiera decir como premisa, pues prácticamente las palabras que ustedes van a escuchar, este pequeño ensayo que en un momento dado, pues ustedes van a hacer el favor de analizar y ponderarlo, pues es única y exclusivamente la base, los cimientos de lo que nos tocó vivir en las candidaturas independientes. De lo que sabemos del 1 de diciembre con la firma del Pacto Federal y que vienen nuevas leyes y entre ellas la ley de candidaturas independientes, hasta este momento verdaderamente hay un hermetismo. Hay un hermetismo porque las personas que de una u otra forma están trabajando las candidaturas a nivel de las cámaras del Congreso, pues en un momento dado pues van a tener y sobre todo que ser una ley pues que debe de cumplir con todas las expectativas. Tomemos en cuenta que como Yucatán vivió esto un 20 de mayo del 2007, ustedes en su estado van a vivir lo que en un momento dado va a emanar de una ley. Y de veras, ojalá cada uno de ustedes tenga la oportunidad de conocer la ley con anticipación, de que les tome en cuenta, que se les tome en cuenta a ustedes como órganos electorales, porque son precisamente la columna vertebral de este sistema electoral. Y la verdad, yo espero que en esa ley que sea promulgada, pues supuestamente pues ya se sabrá en lo que es 2013, que viene 2013 un año de muchos cambios. Sin más preámbulo, iniciamos. Realidad, desarrollo y aplicación de las candidaturas independientes en el estado de Yucatán. Antes que nada, quiero agradecer al consejero presidente del instituto de este bello estado de Chihuahua, a mi estimado y apreciado amigo, doctor Fernando Herrera Martínez, la invitación a compartir nuestras experiencias a los miembros de este instituto, a ustedes, estimados compañeros, a ustedes, compañeros de mesa panel, que la verdad me siento honradísimo. Ante la oportunidad de llevar a cabo esta plática sobre las candidaturas independientes y sobre todo lo que nos tocó vivir en mi carácter de consejero presidente del Instituto de Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán. En este momento, cuando escribí esto, me sentía como aquel historiador Fray Bernal Díaz del Castillo cuando después de años de que sucedieran los hechos en la Nueva España, escribe sus memorias. Es un criterio general el afirmar que el derecho electoral en la actualidad busca establecer las bases para el desarrollo de dos grandes vertientes de la democracia moderna, la electoral y la participativa, propia de los países con alto desarrollo democrático, lo que en forma absoluta significa un enriquecimiento para nuestras reglas de convivencia política, por lo que podemos afirmar que esto genera como consecuencia la actualización de las leyes en todos sus campos, que sirven para que las acciones de los legisladores puedan regular la conducta de los ciudadanos dentro del marco jurídico que la sociedad demanda en diferentes épocas o etapas de la historia. Como esta democracia moderna exige a la ley y a todas sus autoridades de los tres órdenes de gobierno el garantizar a los ciudadanos una relación armoniosa y estable para elegir con plena libertad, legalidad, certeza a nuestros gobernantes. El Honorable Congreso del Estado de Yucatán, mediante la publicación del 24 de mayo del año 2006, promulga el decreto 678 en el cual nace la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, misma que fue impugnada por un partido político nacional en una acción anticonstitucional y en ese momento tiempo después, la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la legalidad de la ley y no procedió la acción. Todo esto sucede en el septiembre del año y fue aprobada por mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha ley electoral consta de 5 libros, sus títulos y capítulos respectivos. El libro primero, título tercero, capítulo quinto, se refiere a las candidaturas independientes, específicamente en sus artículos 28 al 31, así como lo escuchan. Una nueva ley electoral que, por cierto, fue aprobada a 180 días, 6 meses del inicio de las elecciones ordinarias y que literalmente en sus artículos hay lo siguiente. Artículo 28. Los ciudadanos podrán participar como candidatos independientes a los cargos de elección popular para gobernador, fórmulas de diputados por el principio de mayoría relativa y planillas de ayuntamientos. Artículo siguiente, 29. Para la procedencia del registro de los ciudadanos
que pretendan de manera independiente una candidatura de elección popular deberán comunicarlo al Consejo General por lo menos 60 días antes del inicio del plazo del registro de la candidatura que aspire, debiendo acreditar los requisitos estipulados en el artículo 31. Siguiente artículo: el candidato independiente que obtenga el triunfo de la elección correspondiente podrá recuperar del instituto hasta un 50% de gastos máximos de campaña establecidos para la respectiva elección, previa comprobación de dicho gasto. En caso de que un candidato independiente que resulte triunfador hubiere excedido en sus gastos máximos de campaña correspondiente, no tendrá derecho a la recuperación a que se refiere el párrafo anterior, lo anterior sin perjuicio de las sanciones a que sea acreedor el candidato de conformidad con lo establecido en esta ley. Por último, los ciudadanos que de manera independiente pretenden ser candidatos deberán acompañar a la solicitud de su registro ante el organismo electoral respectivo una relación que contenga el nombre, domicilio, clave de elector y firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos que respalden dicha candidatura en la demarcación correspondiente, haciéndose constar mediante fe de hechos notarial de acuerdo a lo siguiente. Vuelvo a repetir: fe de hechos notarial, escritura pública. Para gobernador del Estado, dicha relación deberá contener cuando menos la firma de los ciudadanos equivalente al 2%. Para la fórmula de diputados de mayoría relativa, dicha relación deberá cuando menos tener la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 15% del padrón electoral correspondiente. Para la elección de las planillas de ayuntamientos cuyos municipios cabildos se integren de 5 y 8 regidores, deberá contener cuando menos el 15%. Para la elección de planillas de ayuntamientos de municipios cuyos cabildos se integran por 11 regidores, deberá contener cuando menos el 10%. Para la elección de planillas de ayuntamientos de municipios cuyos cabildos se integran por 19 regidores, dicha relación deberá contener cuando menos la firma de una cantidad de ciudadanos equivalente al 2% del padrón electoral al municipio de que se trate. Todo esto con corte al 31 de diciembre del año previo al de la elección. Para la relación de integrantes de su comité de organización y financiamiento, señalándose las funciones de cada uno y el respectivo domicilio oficial. Ojo, domicilio oficial. El emblema y los colores con los que pretende contender en caso de aprobarse el registro, mismos que no deberán ser análogos a los partidos políticos con registro ante el instituto. Presentar su respectiva plataforma política electoral y el monto de los recursos que pretende gastar en campaña y el origen de los mismos. Repito, el origen de los mismos. Es así que los entonces consejeros y un servidor nos enfrentamos a una realidad legal y práctica. Debíamos aplicar y ejecutar en forma inmediata el nuevo marco jurídico electoral. Antes de continuar con el marco jurídico electoral, hubo un punto en el cual, en sesiones largas que tuvimos, pugnamos siempre en ese consejo en que todo se tratara de ser, y es una humilde sugerencia a todos ustedes, buscar el consenso y la unidad de los compañeros consejeros electorales, el convencimiento de lo que se está haciendo para poder nosotros sacar adelante todo lo necesario y poder trabajar con mayor, como se entiende, con una unidad, y en esa unidad pues todos estamos inmersos, y sobre todo por la parte que le toca al instituto, y poder enfrentar prácticamente a muchos terceros. Y entre los conceptos nuevos planteados, tales como la participación ciudadana o las precampañas, estaba este tema tan importante en la vida democrática de nuestro Estado, y que en ese momento ningún otro instituto o autoridad electoral había aplicado. Todo esto para el órgano electoral constituía un verdadero reto ante la ciudadanía, pues se llevarían a cabo elecciones ordinarias 2006-2007, donde elegiríamos gobernador, diputados y regidores con sus ayuntamientos, y varios estados de la República estaban al pendiente del desarrollo del proceso electoral. Quiero agradecerle profundamente a muchos compañeros que aun cuando no están acá tenían la gentileza y la amabilidad de preguntarnos sobre las candidaturas independientes. También, así como la prensa a nivel nacional, local y en su momento internacional. Recordemos que Yucatán tuvo elecciones ordinarias el domingo 20 de mayo del año 2007 y fue el único estado de la República donde se llevaron a cabo las elecciones, y que afortunadamente y organizacionalmente hablando se contó con una votación del 70% de la lista nominal de electores. Los legisladores en nuestra ley estatal, con solo 4 artículos, pretendieron regular o poner las bases de las candidaturas independientes. Ante esto, mediante acuerdos 154, el entonces Consejo General aprobó los lineamientos generales relativos a las candidaturas
candidaturas independientes, mismos que fueron modificados en sus artículos correspondientes en el Acuerdo 021, en virtud de las reformas que se hicieran a la ley electoral, creando la unidad técnica del Instituto y aplicando la restricción constitucional federal respecto del derecho exclusivo de los partidos para postular a candidatos. En su momento, y así fue, señores, el Instituto Federal Electoral, a través de las figuras del consejero presidente, el secretario ejecutivo y algunos consejeros, pensaron y así lo externaron que no eran factibles las candidaturas independientes y que esta ley era letra muerta. Las elecciones ordinarias se llevaron a cabo y tuvimos 23 aspirantes a candidaturas independientes, en su mayoría para regidores con sus planillas y ayuntamientos. Fueron 23 los que tuvieron el valor de decir, aquí están mis papeles, voy por mi candidatura independiente, pero también causó revuelo en su momento. Después de conocer el número de personas que ya habían presentado su solicitud para ser tomados en cuenta como futuros aspirantes a candidatos independientes, más todos los que estaban por venir, los dirigentes de los partidos políticos nacionales y locales se dieron cuenta de que no solo ellos tenían el vehículo legal para un cargo de elección popular, la realidad era que los conflictos suscitados entre sus militantes, simpatizantes o adherentes estaban fracturando tanto a los partidos políticos que los que no se sentían elegidos para ser candidatos veían la posibilidad de irse a otro partido y si no eran aceptados, entonces podrían optar por la candidatura independiente. Señores, como recuerdo una persona en un momento dado, tuvimos en un pequeño encuentro, dijo: desafortunadamente hasta en el derecho electoral hay trapecistas, o sea, no es posible que en un momento dado un individuo que pretende un cargo de elección popular por tener problemas con los que tenga con su partido, si solamente es el poder por el poder. Ojo, desde mi muy particular opinión y por lo que me ha tocado ver, la figura de candidato independiente tiene dos vertientes. Una es la figura del líder natural en el municipio como un profesionista, gestor, guía, a través de su forma de vida, haciendo obras y apoyando a la ciudadanía de diversas maneras. La otra, la figura del candidato independiente que tiene los recursos económicos en abundancia para promover obras en beneficio de la comunidad y de la ciudadanía, dando apoyos económicos o en especie, o sea, el que ostenta el poder económico. La ley señala para la procedencia del registro de los ciudadanos que pretendan una candidatura de elección popular que deben cumplir con los artículos que antes se mencionaron, como por ejemplo en el caso de antes del inicio del plazo, los 60 días, otra situación que se presenta de un triunfo para dar en los gastos máximos de campaña. Nos damos cuenta en el artículo 31, que a mi criterio es el más importante relacionado con las candidaturas independientes, se señala qué requisitos deberán acompañar a la solicitud de su registro ante el órgano electoral, misma que deberá estar firmada de su puño y letra. Y digo y recalco de su puño y letra, porque aunque ustedes no lo crean, hubo personas que en un momento dado iban y presentaban o preguntaban eso y presentaban el escrito, nada más, y la firma. Entonces, realmente vemos cómo tenemos que situaciones que nos tocan, que aunque parezcan obvias, pero simplemente suceden, ¿no? Y en un proceso electoral prácticamente suceden muchísimas cosas. Una relación que contenga nombre, domicilio, clave, elector y firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos que respalde dicha candidatura en la demarcación correspondiente, haciéndose constar mediante fe de hechos notarial, lo que mencionábamos, escritura pública. Nos damos cuenta de la importancia que tiene la función notarial, para lo cual la ley es una verdad legal y con todo tiene sus debilidades y certezas. Esta función interviene de una manera importantísima en la ley electoral del Estado de Yucatán, en diversas acciones, pero específicamente en el tema de candidaturas independientes, y realiza un papel vital porque respalda y da legalidad, como lo señala el artículo correspondiente, en una escritura pública de certificación de hechos que por ley hoy por hoy resulta una verdad legal, y el órgano electoral tiene la obligación de darle toda la autenticidad a ese requisito y dar por bueno el contenido de dicha escritura, salvo que se tenga prueba documental, confesional o testimonial que diga lo contrario. Esto lleva a una reflexión sobre la importancia de los fedatarios públicos y su función ante la ley. En mi muy particular punto de vista, estas actuaciones y servicios notariales deberían regularse en la ley como gratuitas, en el caso de las candidaturas independientes, como sucede en otras circunstancias y actuaciones cuando el órgano electoral, mediante oficio, solicita al Consejo de Notarios la intervención para realizar algún servicio notarial. Les comento esto a ustedes, que el Ejecutivo otorga a los ciudadanos
a través de la ley del notariado, la patente para su libre ejercicio y poder desempeñar la función notarial, tomando en cuenta que cada estado de la República tiene su propia ley del notariado por la que se rige. Señoras y señores, con estos artículos, como ustedes pueden escuchar y posteriormente analizar, cada uno representa variadas incógnitas y circunstancias que esta legislación no prevé. Les señalo a ustedes que todos los que pretendieron ser aspirantes a candidatos independientes de elección popular a regidores con sus planillas, única y exclusivamente quedaron inscritos 4 candidatos que representaban a los municipios de Izamal, Motul, Tinún, Yobaín, de los cuales, y como resultado oficial y en una forma histórica y por primera vez en la República Mexicana, ganó la presidencia municipal el candidato independiente del municipio de Yobaín, Yucatán. Quiero decirles a ustedes que esta situación de nosotros haber negado, después de analizado nosotros como consejeros, con el jurídico correspondiente y con todo lo que teníamos los elementos a la mano, nos granjeó a nosotros situaciones en las cuales, pues el clásico cabildeo, que te iban a ver y que por qué mis papeles, o sea, nosotros nos tuvimos, pero eso sí, el órgano se mantuvo firme, con la unidad de todos los consejeros. Ahí no había uno que decida. Y llegó en un momento, en una anécdota, que una vez llegó un candidato a verme con toda, pues con sus abogados y su notario. ¿Cómo no? Pero no es conmigo, ahorita, que lo localicen fulano. Estaban los consejeros en otro edificio, quien conoce Yucatán saben que tenemos varios. Y vinieron todos, lo que me quieras decir a mí, me lo dices a todos, aquí estamos. No es decisión de mí, no es decisión del consejero presidente, es decisión del Consejo General. Y así fuimos fortaleciendo prácticamente todo lo que en un momento dado nosotros hicimos y revisamos y analizamos. Nunca me imaginé que en la toma de posesión del ciudadano candidato independiente del municipio de Yobaín, al cual fui invitado, me encontraría con la honorable prensa local e internacional. Y digo internacional porque 2 periódicos, hay mucho yucateco en Los Ángeles, en Chicago y en otra parte, ¿no? De hecho, fueron estas personas, lo digo como comentario, a la toma de posesión, imagínense, a Yobaín, Yucatán, a las 10 de la noche, un poblado de 3,000 y fracción de personas, y pues bueno, y estas personas fueron allá, entrevistaron al candidato, porque ellos lo que buscaban, en conforme a la noticia, era el acontecimiento que se estaba llevando a cabo y que posteriormente se dio a conocer a los medios. Quiero compartirles que uno de los momentos más emotivos que viví en mi calidad de consejero presidente del Instituto de Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán fue esta toma de posesión, porque todo el público que se encontraba en las canchas de usos múltiples del municipio a un costado del Palacio Municipal reconocieron con aplausos y a voz en cuello al unísono IPEPAC y PEPAC. La prensa hizo notar también el trabajo y el esfuerzo del personal que conforman dicho órgano y todo el instituto. Sin estar en la orden del día, y una vez que toma posesión el señor presidente municipal, me pidió que dirigiera unas palabras, acto no acostumbrado en este tipo de ceremonias. Por supuesto, no hay nada, pero me lo pide delante de todos. En ese instante se me vino a la mente lo que un maestro en la Facultad de Jurisprudencia nos decía: no hay mejor orador que el que dice las cosas con sentimiento. El periodo por el cual fue electo transcurrió sin contratiempos, haciendo una reflexión sobre la participación de las elecciones para elegir representantes populares, candidatos independientes. Es un anhelo reiterado por distintas fuerzas de la sociedad civil que no forman parte del sistema político partidista y que en teoría producirá una competencia política más abierta y moderna, la cual debidamente reglamentada, repito, debidamente reglamentada en nuestros procedimientos comiciales, podrá elevar el nivel del debate político entre los aspirantes a detentar un cargo de representación popular. La inclusión de dicha figura en la Constitución Política Yucateca data del año 2006 y se realizó como consecuencia al reconocimiento de vanguardia que el Poder Legislativo yucateco otorgó a las garantías reconocidas al ciudadano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los Derechos Civiles y Políticos. En su momento, la Suprema Corte de Justicia ha sostenido a través de diferentes tesis y criterios jurisprudenciales respecto del tema en comento que, independientemente de la existencia de dicha figura legal normativa electoral yucateca, no es posible acceder en ese momento a dicha petición ciudadana. Dichos razonamientos han sido hechos partiendo de la premisa que el constituyente permanente ha fortalecido mediante distintas reformas constitucionales en materia político-electoral un sistema de partidos político plural y competitivo, toda vez que a juicio de estos últimos constituyen un elemento central en la reproducción del Estado constitucional y democrático del derecho en México. Aunado al anterior, también se ha pronunciado el máximo órgano nacional de justicia en el sentido de que no se cuenta
pues en su momento, en la actualidad a nivel constitucional, con un esquema normativo relativo a las candidaturas independientes, es decir, al actual diseño que se encuentra orientado a fortalecer el sistema constitucional de los partidos políticos. De igual manera, ha señalado la ausencia de los cimientos adecuados que permitan hacer efectivos los principios rectores de la función estatal electoral, como lo son certeza y legalidad, así como los principios relacionados con el de igualdad y de la contienda electoral, o del que en su financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales los recursos públicos deberán prevalecer sobre los de origen privado, y particularmente en lo tocante a las prerrogativas, tales y como el acceso a los medios de comunicación, radio y televisión, entre otros aspectos. Sin embargo, fuimos los consejeros electorales que formamos el Consejo General de ese instituto los que consideramos que el Honorable Congreso de la Unión y las respectivas legislaturas locales que aún no han incluido la figura de candidato independiente dentro del ámbito de sus respectivas competencias, desde luego cuentan con todas las facultades para regular y atenuar las calidades, circunstancias, condiciones, requisitos, términos para el ejercicio del derecho político electoral de los ciudadanos a ser votados, así como para armonizarlo con otros derechos fundamentales de la misma jerarquía, particularmente el derecho de igualdad, y salvaguardar los principios y valores tutelados de la propia Constitución, como son la democracia representativa del sistema plural de partidos políticos y los principios de certeza, objetividad que deben regir en la función estatal, atendiendo a las particularidades del desarrollo político-social de cada circunscripción territorial. Dicha equiparación permitiría la participación en los procesos electorales tanto de los partidos políticos como de los candidatos independientes, o bien el derecho exclusivo de los partidos políticos en la postulación de candidatos a cargos de elección popular, siempre y cuando, en este último caso, no se exija que el respectivo ciudadano se encuentre afiliado a algún partido político, y de igual manera fomentaría la creación de nuevos partidos políticos sea accesible al común de los ciudadanos con el objeto de salvaguardar los derechos de libre asociación e igualdad. Es tarea de todos ejercer y observar y fomentar una cultura, armonía y legalidad. En base a esto, en 2006, el Consejo General del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán consideró elevar la implementación de dichos mecanismos a las figuras tales como la participación ciudadana, las candidaturas independientes como mandato constitucional e instituirlas en la normativa ordinaria federal. Logrará que el sistema electoral mexicano encuentre un nuevo escenario de legitimidad al replantear las relaciones gubernamentales que se establecen ante los ciudadanos en un marco de atribuciones compartidas. Lo mismo en lo que concierne al ámbito de representatividad política, en lo que respecta a las acciones gubernamentales consideradas como trascendentales de la administración pública en las 3 esferas de acción gubernamental. Es decir, se ampliarían los derechos político-electorales en una sociedad contemporánea. Es precisamente por las condiciones políticas, sociales y económicas que predominan el día de hoy en el país que dicha propuesta de reformas parlamentarias es por más pertinente y necesaria, ya que de establecerse mecanismos ciudadanos más eficaces con miras a que las demandas sociales sean canalizadas a través de estas vías institucionales, conllevaría a las relaciones intrasociales se desarrollen en un marco moderno de sana convivencia democrática, evitando de esta manera los conflictos entre los diversos grupos y sectores que componen el entramado social mexicano. Señores, está en ustedes como autoridades electorales el análisis de las constituciones locales y las leyes electorales de cada uno de sus estados para que sirvan como herramientas de libertad, paz y justicia para todos los mexicanos. Muchas gracias. A continuación vamos a presentar el resto de ponentes en esta mesa con el tema candidaturas independientes. El siguiente tema es el reglamento del Estado de Zacatecas. La ponente va a ser la maestra Leticia Catarina Soto Acosta, consejera presidenta del Instituto Estatal de Zacatecas, y la acompañan el maestro César Astudillo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el maestro Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y posteriormente vamos a tener la participación con el tema modificaciones necesarias a la ley por parte de la maestra María del Carmen Alanís Figueroa, magistrada del tribunal. Adelante, gracias. Gracias, pues con el agradecimiento de poder compartir con ustedes la experiencia de Zacatecas. El pasado 6 de octubre, la legislatura del Estado de Zacatecas, en una discusión que por mayoría de votos definió la inclusión de 3 artículos en nuestra ley electoral para contemplar las candidaturas independientes. Un proceso legislativo complicado en el que parecía que no iba esta figura a cobrar vida
en la ley y sin embargo al final por mayoría de votos y por diferencia de un voto en realidad en el debate se aprueban las candidaturas independientes. Quedó un capítulo cuarto llamado de las candidaturas independientes y establece en estos 3 artículos, les diré las cuestiones más importantes. Primero, pues el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas zacatecanos para presentarse de manera independiente de los partidos políticos a los cargos de gobernador, diputados, por el principio de mayoría relativa o planillas para la conformación de los ayuntamientos. Se señala que en ningún caso formarán parte para los procedimientos de asignación de diputados y regidores por el principio de representación proporcional. Este es el artículo 17 y en el artículo 18 se establecen más o menos el procedimiento para lograrlo. En primer lugar, se dice que por lo menos 10 días antes del inicio del registro de las candidaturas se deberá presentar la documentación siguiente. Es decir, los 60 días de los que nos hablaba el expresidente de Yucatán, en Zacatecas fueron solo 10 días, un plazo de 10 días antes del inicio del registro de las candidaturas. Se establecieron los porcentajes del apoyo ciudadano y en nuestro caso, en el caso de Zacatecas, umbrales muy altos, 5% para la elección de gobernador, 15% para la elección de diputados y en el caso de los ayuntamientos se hizo una división por el número de población. Hasta con 15,000 electores, la redacción es extraña, en municipios con una población de hasta 15,000 electores, el 15% del padrón electoral correspondiente al municipio de que se trate. De 15,001 y hasta 30,000 electores, el 10%, y de 30,001 a 50,000 electores, el 8%. En los municipios más grandes de 50,000 habitantes en adelante, el 5% del padrón electoral. Y se establece que el apoyo ciudadano, se los leo textual, relación de apoyo ciudadano que contenga el nombre, domicilio, clave de elector y firma autógrafa de cada uno de los ciudadanos que respalden dicha candidatura en la demarcación correspondiente, haciéndose constar mediante fe de hechos notarial. Dentro de los requisitos también se establece que deberá de anexarse copia simple de las credenciales de elector de los ciudadanos a que se refiere la fracción que precede, debidamente cotejada por notario público. Lo demás que se establece es que deberá de presentarse el emblema con el que se va a competir. Se señala que no debe de ser coincidente con los colores o los símbolos de los partidos políticos, aperturar cuenta bancaria en el estado de Zacatecas para el manejo de los recursos, presentar una plataforma electoral, presentar un comité de campaña y designar un tesorero. Se señala además que el Instituto Electoral tendrá 10 días para verificar que se reúnen estos requisitos preliminares para el registro. Y finalmente el artículo 19 establece el derecho del candidato independiente que triunfe en las elecciones para que reciba hasta el 50% de gastos máximos erogados durante su campaña electoral previa a la comprobación y además se topa desde luego hasta el tope de gastos de campaña. En el segundo numeral de este artículo 19 se establece que en caso de que un candidato independiente que resulte triunfador hubiera excedido en sus gastos máximos de campaña correspondiente, no tendrá derecho a la recuperación a que se refiere el párrafo anterior, es decir, al 50% de lo gastado. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones a que se haga acreedor el candidato de conformidad con lo establecido. Son los 3 artículos que aprobó el Congreso del Estado de Zacatecas. A partir de ahí se presentaron acciones de inconstitucionalidad que fueron registradas bajo los números 58, 59 y 60. Y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 10 de diciembre, resolvió en un debate muy interesante, porque en principio se estableció que la regulación zacatecana era una regulación deficiente y que no se estaban generando las condiciones de equidad y de certeza jurídica respecto al proceso electoral 2013 por precisamente lo incompleto de la regulación. Sin embargo, por mayoría de votos también se decidió
que a pesar de eso, el Instituto Electoral tendría la facultad de reglamentar esta figura y de ponerla ya a disposición de la ciudadanía para el proceso electoral 2013. Entonces, estamos en presencia de una situación complicada para el Instituto Electoral y para su Consejo General, porque había que partir solo de estos 3 artículos, de esta deficiente reglamentación en la ley, para generar un reglamento de candidaturas independientes que nos garantizara ciertas condiciones de equidad en el proceso electoral 2013. Un trabajo complicado. Creo que valdría la pena platicarles, las cuestiones técnicas nos estarán también comentando César Astudillo y el maestro Roberto Duque Roquero, que nos acompañaron en este ejercicio al Instituto Electoral, pero me gustaría comentarles cómo se ha dado la dinámica al interior del Consejo General en Zacatecas. En principio, a partir de la existencia de estos 3 artículos, precisamente buscamos la asesoría de expertos para que nos acompañaran a generar un anteproyecto